Bueno, bendiciones a todas las personas que nos sintonizan a través de esta plataforma, a través de YouTube. Queremos invitarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que comparta con nosotros este video, audio video que va a ser de bendición. Si todavía eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a que le dé clic allí a suscribirte y también le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video en nuestra plataforma. Esta plataforma tiene el propósito de bendecir las vidas, de ayudarte a darte una respuesta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recordándote que este programa está auspiciado por el Ministerio Internacional Emmanuel Jiré. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, y bueno, queremos bendecir a las vidas, decirte que Cristo es la solución para tu problema, para tu necesidad. Desde acá, desde esta hermosa ciudad, te bendecimos. Queremos hoy compartir nuestro tercer tema, ¿sí? Nuestro tercer tema, allí como lo ven en la descripción, las curvas peligrosas de la vida. Hoy, como en el tema pasado, vamos a estar hablando en cuanto a los ministerios, ¿sí? ¿Por qué en cuanto a los ministerios? Porque así como en la vida cotidiana, también dentro de la iglesia del Señor y los ministerios del Señor, ministerios que han sido constituidos por nuestro Señor Jesucristo, como lo es el apostolado, el pastorado, el evangelismo, como es el ministerio profético y el ministerio de maestro. Los ministerios, a la gente piensa a veces que los ministros son gente extraterrestres, gente que no comete errores, gente perfecta. Déjame decirte que los ministros son hombres y mujeres que Dios ha sacado del pueblo de Dios y los ha puesto para llevar su obra, para establecer su reino en el mundo. Son gente también con debilidades, gente con defectos, gente con problemas, gente a veces con problemas económicos, gente con problemas a veces matrimoniales también, problemas existenciales. La diferencia es que nosotros, como ministros del Evangelio, estamos al servicio haciendo un trabajo para nuestro Señor Jesucristo con el fin de bendecir el cuerpo de Cristo y para que su reino sea establecido en este mundo. Un mundo que está convulsionado de tantas cosas, un mundo que está convulsionado por tanta corrupción, tantas cosas malas. Para eso están los ministerios, para darle una respuesta al mundo. La respuesta la tiene la iglesia. Y a través de esta plataforma queremos bendecirte, queremos ayudarte, a ti ministro que estás iniciando el evangelio en cuanto al llamado. La vez pasada tocábamos un tema y era que nadie toma para sí esta honra sino aquel que ha sido llamado por Dios. Entonces tienes el llamado al ministerio. Lo que nosotros podemos decirte desde este lugar es: fórmate, espera en Dios, capacítate, para que Dios luego te envíe al ministerio y vayas con una formación. La formación tiene que ver con el carácter, el temperamento, con la persona, con la personalidad. El ministerio no tiene nada que ver, oiga bien, los resultados, los beneficios que vas a obtener dentro del ministerio no tienen nada que ver con la unción. Eso es algo adicional que Dios da, pero tiene que ver con la formación, con el carácter, cómo tú tratas a tus ovejas, cómo tratas a tus miembros, cómo te comportas, cómo manejas, porque los ministerios son administradores de lo que Dios le entrega a los hombres. Le damos gracias al Señor porque hoy, como nuestros últimos programas, tenemos un invitado especial, a nuestro pastor amigo Luis Fernando Delgado. Está con nosotros para darle continuidad a este mensaje. También nuestro hermano Joan Mejía, que es parte también de nuestro equipo de Ministerio Internacional Emmanuel Jiré, acá en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Bueno, pastor Luis Fernando, bienvenido una vez más a esta plataforma. Gracias, pastor Cristian. Arrecia enviado. Aleluya. Vamos a dejar que salude también Johan. Gracias a todos los que están ahí conectados en esta bendición de plataforma donde podemos compartir la palabra de Dios. Y bueno, es una honra para mí estar aquí compartiendo con el pastor Cristian y este ministerio. Y también Johan,
Johan, ¿cómo está? Bueno, sí, pastor, para mí también es un honor y un gran privilegio poder estar entre los ungidos de Dios, ¿sí? Los enviados. Aquí estoy aprendiendo, también edificándome, y esta es la intención, poder llevar un mensaje de bendición a todas aquellas personas. Bueno, sí, señor. Si eres nuevo en nuestro canal, por favor, allí activa la campanita de suscripción y también la campanita de notificaciones, y le das al botón rojo para suscribirte a nuestro canal. Bueno, queremos comenzar este mensaje dando una lectura en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12. Texto que para nosotros es muy conocido, muy popular. Hoy queremos leerlo para darle inicio a esta enseñanza. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros a otros pastores y a otros maestros, a fin el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así lo dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, verso 12. Vale la pena resaltar de que los ministerios son constituidos por Dios, ¿sí? Por nuestro Señor Jesucristo. La vez pasada tocábamos un punto importante que tiene que ver gente que se autodenomina pastor, se proclama pastor, evangelista, apóstol. Hoy en día el apostolado, todo el mundo es apóstol. En una oportunidad, mis amados, invité a un predicador a la iglesia, y aquel predicador lo conocí como evangelista, pastor evangelista. El pastor evangelista lo conocí, pues, de hecho tengo su número, me reservo su nombre, y un día lo contacté y le dije: ¿cómo está, pastor? El pastor me hizo una corrección. Dijo: Pastor Cristian, ya no soy pastor, soy apóstol. Wow. Y yo, Gloria a alabado Dios. sea el nombre de Cristo Jesús. En Salvo menos la de unción. como que si el apostolado lo sacó de una cajita de cereales, algo así, ¿no? Entonces yo decía dentro de mí: pero ¿por qué esta proliferación que hay? Apóstoles, profetas, todo el mundo es profeta, todo el mundo es pastor. Yo sé que nos van a lanzar piedra por lo que estamos diciendo, Claro. pero esto hay que decirlo. No está mal el ministerio. La Biblia dice: si anhela obispado, buena sea, dice la palabra del Señor. Es bueno desear un ministerio. Si tú quieres desea ser evangelista, ora a Dios para que Dios te revele qué ministerios tiene, ¿sí? Porque en mi caso, en algo personal, Dios me llamó a mí como evangelista hace más de 15 años atrás. No es igual. Y siendo evangelista, yo no quería nada con el pastorado. Pero esto no es algo de decir, es algo que yo quiero, es algo que Dios da. Así es. Dios me dijo: no, yo te voy a llevar a una ciudad para que veas mis ovejas. Entonces, yo entiendo de que Dios aunque yo no lo quiero, pero Dios lo da, yo tengo que amar lo que Dios da. Hoy en día no, hoy en día es al revés. Hoy en día dice: no, yo soy profeta, yo soy pastor, yo soy apóstol. Con ligereza lo decimos, Pastor Luis Fernández. Sí. Y fíjese algo que analizaba aquí en esta escritura, que para ser apóstol usted no tiene que demostrar que es apóstol. Usted dice apóstol y la gente, bueno, sí es verdad, Pastor Cristian ya no es pastor, es apóstol. Yo quiero decir que soy profeta, digo ya soy profeta. Soy evangelista, soy evangelista. Soy pastor. Todo el mundo me va a creer yo. Pero ¿qué pasa? Que con el ministerio del maestro no es así. ¿Por qué con el ministerio del maestro no es así? Porque no todo el mundo dice que es maestro. Porque el ministerio del maestro hay que probarlo, certificarlo. Con documentación y todo. Usted tiene que ser maestro. Bueno, usted es fruto de que usted es maestro. Estudiar. Pero hoy en día la gente no estudia. Nosotros los pastores tenemos que fungir, no fingir. Tenemos que fungir que somos maestros. Porque el pastor es un maestro. El pastor tiene que estudiar las escrituras, porque tiene bajo su responsabilidad un rebaño, alimentar con la palabra. Yo no puedo pararme en una plataforma, en un púlpito, en una iglesia, y darle a la gente
la gente lo primero que se me venga a la mente. No, tiene que tener algo de comunión, tiene que tener el oído, los pies sobre la tierra, pero el oído en el cielo. Sí, papá, Señor, ¿cuál es la palabra que yo le voy a dar a la iglesia hoy? Mañana, domingo, jueves, día que tú tengas. ¿Cuál es la palabra que yo tengo? Entonces Dios dice, bueno, por el Espíritu Dios te va a decir, la palabra es esta. Porque Dios va a ver las necesidades del pueblo. Conforme a la necesidad del pueblo, Dios da la palabra. Pero hay momentos donde tienes que estudiarla, tienes que escudriñarla, tienes que sentarte, tienes que madrugar, tienes que dedicar horas, tienes que leer. La Biblia, yo le digo a los miembros de la iglesia, la Biblia no es un libro de lectura. La Biblia es un libro de estudio. La Biblia se lee para estudiarla. La Biblia para estudiarla. Tienes que escudriñar las escrituras. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos. Pastor, yo he escuchado muchas personas decir, seamos como Pablo, pero ¿quieren ser como Pablo en qué sentido? Ir, predicar en multitudes, quieren ser como Pablo sanando enfermos, quieren ser como Pablo echando fuera demonios, pero no quieren ser como maestro. Como maestro. La Biblia dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, un hombre fariseo que era un doctor de la ley, un hombre sabio, entendido, de eminencia. Y la Biblia dice que Pablo fue instruido a los pies de este hombre. La Biblia dice que Pablo hablaba distintos idiomas, que era un hombre también, 14 era un hombre idiomas. judío, pero también era un ciudadano romano. Doctor. La Biblia dice que Pablo manejaba distintas lenguas. La Biblia dice que Pablo era un hombre capacitado, fue un hombre capacitado para el ministerio, hablando a nivel de estudio, pero la Biblia luego dice que Pablo también se fue por tres años al desierto. ¿A qué? A formarse luego espiritualmente. 14 años duró a los pies de los apóstoles en Jerusalén. Así Señor, mismo en es. Jerusalén. Entonces, Pablo, para poder ser Pablo, necesitó primeramente recibir una instrucción. Necesitó tener un aprendizaje para el cual luego, a través del ministerio, poder desarrollarlo. ¿Sí? Pablo señor. era un hombre sabio. Pablo era un hombre entendido. Pablo era un hombre de bolengos. Pablo no era cualquier persona a nivel de estudio, a nivel teológico. Hoy en día no. Hoy en día no, hoy en día me aprendí el Salmo 23 y bueno, yo me paré en la plataforma a predicar. Hoy en día, mire, yo soy partícipe del pastor de que hay que tener cuidado con el decir Dios me dijo. Eso es algo muy delicado que es tendencia. Top 1 en estos tiempos, escuchar personas decir porque Dios me dijo, te dice el Señor, así te dice Jehová. Y para eso hay que tener un oído afinado, hay que tener un oído conectado con el cielo. Y yo puedo decir una curva peligrosa. Es una curva peligrosa. Y yo puedo decirle, pastor, que la mayoría de las veces que Dios ha podido ministrar a mi espíritu, que Dios ha podido hablar a mi espíritu, es a través de las escrituras. Aquí yo puedo hallar a Dios constantemente en las escrituras, pero las personas no estudian, no les gusta el estudio, no les gusta el ministerio de maestro. ¿Por qué? Porque requiere de un esfuerzo y de una preparación, yo soy profeta, tiempo y espacio. Es más fácil decir yo soy profeta, me paré en la plataforma, dije 4 cosas, el pueblo dijo amén, gloria a Dios. Pura emoción. Bueno, en cuanto a, sí, muy bien. En cuanto a lo de Dios me dijo, dice Dios. Lo que pasa es que no todas las veces se puede decir que es Dios, ¿no? Porque pasa como un testimonio. Tiene una persona que tiene problemas, gente, pastor, y le dice, pastor, este y este problema, y el pastor llega y le da conforme al consejo del problema. Entonces contradice algo que el mismo muchacho ya traía. Entonces el muchacho dice, no, pero es que Dios me dijo, está diciendo lo que yo quería, porque es que Dios a mí me dijo tal cosa que no el problema. El pastor responde y le dice, no. Claro.
Yo presencié un caso así, Imagínese usted eso. Pastor Luis Fernando. Yo presencié un caso de un jovencito de como de 19 años. Estaba luchando con la homosexualidad. Luchando. Este problema estaba luchando. Señor, pero estaba luchando contra. Y resulta que llegó un profeta. Y aquel profeta le dijo, lo llamó y le dijo, así te dice Jehová. Así te dice Jehová, le dijo aquel profeta. Sigue así, mi siervo. Me agrada lo que está. Sigue así. Le dijo el profeta al joven que estaba luchando con la emoción, dando a entender de que lo que él estaba practicando estaba bien, porque Dios lo aprobaba. Y no es así. Es por eso que debemos tener mucho cuidado con lo que esta curva peligrosa del ministerio. Así te dice Jehová, cuando es de las emociones. Fíjese que en el Antiguo Testamento, cuando un profeta daba una palabra de parte de Dios y esa palabra no se cumplía, era apedreado. Lo apedreaban, hermano, lo mataban. Pero como hoy en día no hay nadie que nos lance piedra, hoy en día no hay nadie que te va a lanzar piedra, déjalo que se mueva, aleluya, gloria a Dios. Entonces lo que tenemos dentro de las iglesias, tenemos dentro de los ministerios, son puros shows, puras cosas efímeras, pasajeras. No hay edificación, no hay una vida espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos tomando las cosas del espíritu como juego. Eso es lo que está sucediendo. Yo le llamo a eso una vida espiritual superficial. Una vida espiritual superficial. Mira a los testigos de Jehová, mira algunas entidades supuestamente de corriente cristiana, ¿ya? Dios bendiga también a las personas católicas, pero si usted mira la doctrina católica, los testigos de Jehová, los mormones, y mira esto de creciendo en gracia, mira todas estas doctrinas, son doctrinas totalmente superficiales donde lo que buscan es que la persona en sí no tenga una relación con Dios, o que tengan simplemente una religión. ¿Qué es religión? Actos externos que cualquiera puede hacer. Entonces, la iglesia tradicional católica, Dios bendiga a todos los católicos que nos están escuchando, pero ejemplo esto, el hacer buenas obras. Yo hago buenas obras y por esto entonces pienso que tengo salvación. Efesios capítulo 1 verso 6 y verso 7 en adelante dice, no por obras, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Religión, encontramos en Santiago hablando sobre lo que es la religión, es la única palabra sobre religión y religiosidad que hay en la Biblia. Y dice, si alguno quiere tener si alguno quiere ser religioso, la religión, ¿cierto? Dice el texto, la religión es vana, de no tal visita. es vana, pero dice, visite a los enfermos y dice a los atribulados en tribulaciones y a los viudas, ¿cierto? O sea, está hablando de que la religión es un acto externo. Entonces, si yo hago una buena obra de caridad para una persona que necesita y con eso soy salvo, no tiene sentido porque la Biblia no lo dice, ¿no? Porque el hacer buenas obras no es lo que a mí me define como un hijo de Dios. Porque Pablo Escobar, que fue el mayor narcotraficante colombiano, hizo en su propia ciudad natal en Medellín barrios enteros donde les pagaba arriendo, les daba luz, agua, todo gratuito, les construyó casas. Entonces Pablo fue un santo delante de Dios. Podemos entender de que eso no va por ahí. En el tema pasado yo hablaba sobre un texto de la integridad en el libro de Proverbios capítulo 10 verso 9, y es lo que le falta a muchos cristianos, y que Dios nos ayude a nosotros para permanecer en integridad, a todos. Esto lo hablamos, recuerden, no para señalar, sino para de alguna manera construir, enfocar. Pero la Biblia habla sobre la integridad. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, vuelvo y lo toco, que allí fue donde terminamos la transmisión anterior, ¿ya? Y dice, verso 9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado.
Entonces, ¿qué es en sí integridad? Integridad es retomar el camino de la propia verdad. Integridad es hacer lo correcto por las razones correctas y del modo correcto. Integridad es como derecho fundamental. La integridad es personal, se relaciona al derecho no ser objeto de vulneraciones a persona física como lesiones, tortura o muerte. Eso ya es integridad, es aplicado al tema corporal, de que no me pase nada. Pero en cuanto a lo que es en el área moral, integridad es hacer las cosas por el camino propio de la verdad. Si yo no vivo en integridad, cojo una curva, entonces esa curva va a ser de deshonestidad, y lo voy a, pero de cosas, como hablábamos de ministerios, apóstoles, de la fiebre de la apostolitis, la fiebre de la apostolitis, la fiebre, la profetitis, podríamos decir así de alguna manera, parece chistoso, pero todo esto tiene que ver porque no hay integridad. Nadie se puede proclamar en profeta, apóstol. De hecho, Apocalipsis 2, verso 2 dice: yo conozco tu trabajo y tu arduo trabajo, dice, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, de que después de los malos dice, y has aprobado a los que dicen ser, ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, mentirosos. Entonces la iglesia, primero, si viendo así, entonces la iglesia tiene que tener la moralidad y la integridad, probar a los que dicen. ¿Por qué hoy hay tanta fiebre de apostolitis? Porque las iglesias o la iglesia del cristianismo ha permitido. Y la responsabilidad es de la iglesia, no permitir que se levanten ese tipo de apóstoles, no darle ofrendas, no darle diezmos, no financiarlos, porque no han sido constituidos por Dios, no han sido formados, no tienen una trayectoria en un ministerio de... Yo fui llamado primero como evangelista, claro que sí. Otros fueron llamados directamente pastores, eso es otro cuento. Pero mire, actuó como evangelista, Dios lo llamó como evangelista y está hoy como pastor. Ahora es pastor evangelista. Nuevamente va un recorrido de crecimiento dentro de lo que es el ministerio para la gloria del Señor. El problema es cuando la persona no ha tenido ese crecimiento. Hice apóstol, maestro, profeta, etcétera, etcétera. Johan. Pastor, conforme a eso, yo quiero hacerle una pregunta al pastor Cristian, que creo que va a ser prudente y va a ser de bendición. Pastor, ¿cuántos años pasaron desde su llamado al ministerio evangelístico, ministerio pastoral? ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron de mi llamado del ministerio evangelístico? Al principio, 6 años. 6 años estuve yo en el Señor cuando me llamaron al ministerio, cuando Dios me llamó al ministerio evangelístico. Y luego pasaron 10 años más para el ministerio pastoral. Y el ministerio evangelístico no fue por cuestiones de que, que yo prediqué en una campaña y ya soy evangelista, no. Sino que Dios puso un deseo en mi corazón de ir a un parque, a una plaza, que lo llamamos nosotros en Venezuela, parque, Plaza Bolívar de allá en ciudad natal, y estuve por 4 años consecutivos predicando en esa plaza. No era evangelista, no me habían ungido como evangelista, no sabía ni qué era ser evangelista, no tenía conocimiento del llamado evangelístico ni nada por el estilo, no sabía. Y comencé a predicar 4 años consecutivos. Al 4.º año, en un servicio, escuela dominical, mi pastor predicando comienza a hablar en lengua. Yo en ese momento me iba a retirar a trabajar. Cuando me voy a retirar, el Señor me dice: no te vayas todavía, quédate. Está predicando y comienza a hablar en lengua. Y se para el pastor, mi pastor, y dice: el Espíritu dice así: hoy vamos a ungir un hermano de esta iglesia como evangelista. Y pendiente, hermano. Yo decía que conmigo no es.
ni lo buscaba, ni me pasaba por la mente. Yo decía, será fulano, porque oye, el hombre, yo decía dentro de mí. Y un día, y ese mismo día dice, el pastor dice, hoy el Señor dice que al hermano Cristian lo vamos a ungir. Eso para mí fue una sorpresa. Es allí donde yo entiendo que Dios me llamó al ministerio evangelístico. Y no fue de que allí me quedé, sino que comencé con más amor, con más pasión a predicar a las almas, buscar, predicaba campaña, visitaba, consolidaba, células, no sé qué. Hubo una preparación entonces, una preparación. Allí es donde yo voy, pastor. Ahora, desde el tiempo del llamado evangelista hasta esta etapa pastoral, ¿qué preparación tuvo el pastor Cristian? No, la preparación fue muy larga. Y quiero decirle a todas las personas que nos están oyendo que la preparación no depende de Dios, depende de ti. Depende de ti si quieres durar 40 años en el desierto preparándote. No era la voluntad de Dios que su pueblo durara 40 años. Se dice que eran 15 días o 17 días camino a pie del desierto a la tierra prometida. Pero el pueblo decidió durar 40 años. La preparación de un ministro depende del ministro, depende de Dios. Porque lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede hacer contigo en 10 años, lo puede hacer en 1 año, 2 años. ¿Sí? Eso depende. Tiene que ver con carácter, tiene que ver con la formación. Yo de ser evangelista a pastor, me pasaron un periodo aproximadamente de 10 años, preparando, sentado, escuela, recibiendo, capacitando, formación, corrección. Tantas cosas que le puedo decir, que podemos hoy grabar muchas horas de esta programación. Pero ha sido una preparación que cuando tú entiendes, dices, Señor, y la preparación tiene que ver con la forma de pensar. ¿Sabes qué, pastor? Yo entendí de un tiempo para acá que yo como ministro, yo no puedo estar haciendo publicaciones en internet, cosas tontas, tonterías, ¿sí? Cosas que no edifican. He visto que en internet hay ministerios, hay ministros que publican son chistes, cosas que no tienen ningún sentido, que no edifican a nadie. Y esos ministros van y lo publican. Yo dije, yo entendí que yo no estoy a nivel de ellos. Mis publicaciones tienen que estar a la altura de lo que Dios te llamó. ¿Sí? Yo no puedo reunirme, y no lo digo de una forma despectiva, yo no puedo estar reuniéndome con cualquier persona. Nosotros tenemos que reunirnos con las personas, con gente que piensen igual que tú. ¿Sí? Es correcto. Y con esto no estoy diciendo que nosotros no vamos a amar a la gente que no piensa igual que nosotros, los amamos. Pero lo que le quiero dar a entender es que el ministerio es tan serio, es tan importante para Dios, que lo que Dios nos entregó a nosotros tenemos que valorar. Pero como eso a mí no me costó nada, como no me costó nada en la cruz, como no fui yo quien crucificaron, como no soy yo quien dio los dones, como a mí no me costó nada, yo simplemente lo que hago es tomar el ministerio para sacar ganas, para sacar propaganda, para un fin, otra cosa. Entonces, nosotros desde esta plataforma queremos aconsejarlo, decirle que el ministerio es algo serio, ¿verdad, Pastor Luis Fernando? El ministerio es algo serio que nos lleva, tenemos el gran grado de responsabilidad con la gente, con Dios primeramente, ese grado de responsabilidad. Bien. Amén. Bueno, yo en el sentido mío, si Johan también me hiciera la pregunta hacia mí, voy a tomar la pregunta. Bueno, Dios realmente lo mete a uno en un sitio de proceso para darle cosas. Recuerdo tanto que el mentor que tuve, no el pastor, sino el mentor que influía sobre mi vida, que me predicó el evangelio, me influyó para que de alguna manera yo creciera en el evangelio. Él en una ocasión me dijo que pedirle 2 cosas, Señor, en oración y en ayuno. Primero, decirle al Señor ¿para qué sirvo? Dígale a Dios cuál es mi ministerio, Señor. ¿Ya?
qué va a hacer en el ministerio. Y segundo, decir, Señor, lo que va a ser mejor servir. O sea, ¿cómo le digo yo? Porque hay muchas maneras de decirle a Dios: Señor, yo te pido que me muestres en qué voy a servir. Pero como normalmente un ministro tiene varios ministerios dentro de sí, ¿verdad? Varios dentro de sí. Entonces me dijo que le pidiera a Dios esas dos cosas, entre ellas obviamente el bautismo en el Espíritu Santo. Me decía, eso sí, tachable, tiene que estar ahí pidiendo el bautismo, lenguas, y eran las dos bases, por decirlo así. ¿Qué voy a servir? Y el bautismo. Entonces empecé a orarle a Dios por tiempo. ¿Ya? Digo con mucha humildad. En una ocasión tuve un sueño donde estaba en una, es más, hasta ahí nunca había conocido la plataforma Despegue aeropuerto, pero me vi en una carretera anchísima y larguísima. Eso yo veía que todo era concreto, o sea, toda carretera. Se veían unas montañas, pero lejos. Entonces en el sueño alguna vez lo había visto en televisión, una plataforma de despegue, pero no físicamente nunca había estado. Cuando veo una anciana vestida totalmente de blanco y me dice, porque yo estaba preguntando, ¿yo qué hago acá? Cuando la veo, ¿qué hago acá? Y me dice, Dios te usa como evangelista. Entonces yo me quedo mirándola y pues claro, yo había sabido cómo se movían los evangelistas, la palabra de llamamiento a las almas, el fuego del Espíritu Santo en términos de bautismo en el Espíritu de Dios, un tipo de cosas. Wow, qué hermoso. Entonces yo le dije, si yo no me usa como evangelista en el sueño, yo digo esta locura, yo digo como señal que esas montañas se prendan en fuego. Y cuando yo digo que esas montañas se prenden en fuego, se prenden esas montañas. Entonces entiendo yo que Dios me llama con un ministerio evangelístico de fuego a pasar tiempo en eso. No transcurre mucho tiempo cuando soy enviado como misionero a una ciudad. Aparte del tema evangelístico, empecé a predicar, pero no pasaron 2 años y empecé enviado como misionero. Y paso un proceso como misionero y luego al cabo de unos unos 13 años, me ungen por primera vez como pastor, a ministrar. Entonces, hay muchas cosas que uno puede recibir de Dios, Claro, sí. pero Dios quizás solo una es el fuerte de uno, por decirlo así. Entonces, eso hace parte de pronto hacía la pregunta del hermano y la apliqué pues yo para mi vida, y cada uno tiene que pasar un proceso. ¿Sí? Entonces la invitación es para aquellas personas que piensan la importancia de prepararse, la importancia de capacitarse. Lo dijimos en el programa anterior, que la gente, nadie puede tomar para sí esta honra sino que ha sido llamado por Dios. Nadie hoy quiere ser maestro, hoy nadie quiere estudiar las escrituras, y el que las estudia las tuerce, el que las estudia las transversa, y para su fin, porque hay gente, como dijo, no sé si el hermano Joan dijo, hay gente que usa la manipulación, usan las escrituras para manipular, tienen un ministerio terrorista, usan la intimidación, la manipulación para mantener al creyente en la iglesia. Es una curva peligrosa en el ministerio, cuando usamos la manipulación, que si no haces esto, si no diezmas, si no haces aquello, si no haces lo otro, Dios te va a quitar la casa, Dios te va a quitar el carro, Dios te va a quitar el trabajo. No, eso no es así. Pero es allí, pastor, donde la iglesia tiene que prepararse. La iglesia, Claro. por eso es necesario instruirnos en la palabra para no caer en ese campo de manipulación de que si yo no diezmo, Dios no me bendice, que si yo no doy mi ofrenda, Dios no me bendice, que si yo no hago esto, entonces soy un rebelde, si yo no me sujeto a esto, entonces yo estoy conspirando en contra del ministerio.
pero es allí donde la iglesia tiene que entrar en una profundidad de estudio de la palabra, porque la Biblia dice en el libro de Oseas: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y en estos días vemos, pastor, que lastimosamente el estudio de la palabra no se está impartiendo al pueblo de Dios. Es muy poco, son muy pocas las personas, poco el porcentaje que se inclina por tener una preparación bíblica, que se inclina por tener una preparación teológica. Obviamente sabemos y entendemos que la teología no lo es todo, pero es necesario tener una preparación teológica, es necesario tener una preparación bíblica para nosotros poder discernir todas aquellas manipulaciones que el hombre quiera lanzar sobre nuestras vidas. Entonces es tal cual como usted lo dijo hace rato, pastor Luis Fernando, que el hombre espiritual todo lo ha de discernir espiritual, y que debemos juzgar a aquellos que se hacen llamar apóstoles. La Biblia dice también que debemos de todas aquellas cosas que se profeticen, que se hablen, nosotros debemos juzgarla, nosotros debemos tomar lo bueno y desechar lo malo. Claro, la Biblia lo dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, que profetizaban uno a uno, y dice: y los demás juzguen, ¿ya? Claro, O sí. sea, era parte del principio de la profecía, juzgar la profecía. Hoy no se juzga profecía. Hoy no. Lo que dijo, mire, por allá salió en no sé en qué país una señora diciendo que venían terremotos y que venían, hombre, eso ya está en la Biblia, sí, pero que era que no, que era que venían ya, y que venían ya, y pasó el tiempo del ya y no se cumplió. Es que los profetas de hoy en día, las profecías que lanzan son porque la ven en CNN español, Bueno. las noticias. ¿Sí? Es pura Eso es lo que pasa, revelación de CNN. lo que ven en las redes sociales. Esas son las profecías que hoy en día los profetas lanzan. Ahora, es la responsabilidad. O sea, has probado los que dicen ser apóstoles. Te pruebas si es un apóstol, te pruebas si es un profeta. Claro. Hay que ver el fruto de profeta. Claro, y el fruto es el cumplimiento de lo que profetizó. Fruto de pastor. Y fruto, claro, el fruto del pastor, son sus ovejas. Hay gente en las iglesias llamándole pastor a todo el mundo, que porque es un líder que gloria a Dios y tiene perfil de pastor, pero muéstreme las ovejas que ha edificado y las familias que ha edificado, y empezar a cuidar un rebaño, que es diferente. El otro día le pregunté a una hermanita: hermana, ¿cómo está su hijo? El hermanito. Bien, pastor, bien, allá está el hermano, allá está mi hijo. Mi hijo está estudiando, está en el instituto bíblico, está estudiando para ser pastor. Yo, ¿cómo así? ¿Está estudiando para ser pastor? Para ser pastor no necesita ir a un instituto bíblico. Esto es algo de llamado. Esto es algo de llamado. Si no hay llamado de parte de Dios, si Dios no te llamó a ser pastor, no lo hagas. ¿Por qué abres? ¿Por qué alquilas un local? ¿Por qué busca a la gente? Si Dios no te llamó a hacer eso, si Dios no te llamó a ser profeta, ¿por qué te pones a profetizar? Porque quieres aparentar algo que no eres. Yo, conversando con un pastor amigo en Venezuela, hablábamos sobre, sabes que en Anzoátegui hay un penal que se llama Puente Ayala. Allí hay una iglesia constituida, los presos que han podido regenerarse, hay para ellos una iglesia. El pastor me comenta lo siguiente, y dice que el pastor torea esa iglesia, no ha recibido ningún tipo de llamado. El pastor, los mismos presos lo proclamaron pastor de la iglesia. Era un preso más recluido, y el hombre empezó a buscar de Dios, y vienen los mismos presos y lo proclaman como pastor, y él ahorita es el pastor del penal de Puente Ayala. Imagínese usted. Entonces, dígame, o sea, ok, es bonito, es hermoso poder predicar la palabra a este tipo de personas, ¿sí? Las personas que están en cárceles, personas que viven una vida desenfrenada, una vida de delincuencia. Es necesario predicarles el evangelio a estas personas que se arrepientan, ¿sí?
Pero de allí a que por los mismos presos usted reciba un nombramiento como pastor y usted lo acepte, yo creo que ya eso no es algo ético en una persona que se supone que ha tenido un verdadero Señores, arrepentimiento de curva corazón. peligrosa, curva peligrosa. Eso es una curva peligrosa. Otra curva peligrosa dentro del ministerio, amado, recordando acá, es la galantería. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, la coqueta. ¿Por qué? Porque este tema, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a cortar aquí un poquito. ¿Por qué la galantería? Hay ministros que abusan de la posición en que están. Porque yo soy pastor, soy evangelista, soy el profeta X, A o B. Yo abuso de la posición en que estoy. Yo soy galante con todas las chicas, todas las hermanas de la iglesia. Aún gente que están casados, son casados, ministros que están casados y andan con galantería con otras hermanas. Y en el caso de las mujeres, porque no podemos obviar el caso de las mujeres que son ministros, pero que son putas, le coquetean a cualquier persona. Una curva peligrosa porque Satanás es un desgraciado. Satanás es tan malo que puede usar eso para llevar a un ministro serio. Sí, allá el mundo decir, pero yo voy para ser evangélico, para ser pastor como este, no prefiero hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Es perjudicado el evangelio. La iglesia es apedreada, la iglesia es vituperada por gente que se han dado cuenta de que están camino a una curva peligrosa y no le bajan la velocidad. Así es. Lo que pasa es que, pastor, bueno, la Biblia tiene unas bases y como un ministro, primero pues lo que decía el pastor Cristian y bueno, lo que decía aquí el hermano Johan. En cuanto a este hermano que fue nombrado por los presos, bueno, tiene un asidero bíblico, puede, pero tiene que ser constituido. O sea, primero, ejemplo, está bien visto de que alguien reconozca que alguien predica la palabra de Dios. Para ser pastor ya es otro nivel, pero cualquier líder lo puede hacer, cualquier persona lo puede hacer. El punto es, la Biblia dice, claro, comparando y no igualando, pero la Biblia dice que el pueblo en una ocasión, en el libro de Hechos, dice que gritaron fuertemente ante uno de los Herodes, si no estoy mal, que gritaron palabra de Dios y no de hombre, palabra de Dios y no de hombre, de que uno de los Herodes fue convertido en gusanos. O sea, el pueblo sí puede escoger, pero cuando es pueblo de Dios, primero. Y obviamente que luego haya la bendición de realmente ungirlo como ministro de culto, ¿no? Ya reconocido por por un presbiterio. El pueblo lo puede escoger, pero tiene que hacer, por decirlo así, el protocolo que hay que seguir bíblicamente de que alguien lo unja como ministro de culto. Otra curva peligrosa dentro de los ministerios, ¿sabe cuál es, pastor? Yo soy pastor, o soy evangelista, o soy profeta, pero yo no me congrego en ninguna iglesia. Es decir, yo nunca me congregué en una iglesia, yo nunca estuve bajo autoridad. El no estar bajo autoridad, chica, te va a cambiar una. Claro. Porque hay gente, mire, cantidad de predicadores habrán por allí que se sujetaron a un pastor, que se sujetaron, no fueron miembros de una iglesia. Sí, mire, pastor, ni siquiera el evangelista, Gigi Ávila, se atrevió él a fundar, no se puso a fundar una iglesia como tal, como pastor. Él, en los testimonios, después de que se dio a conocer los testimonios de su esposa Gilla de Ávila, ella misma manifiesta de que ellos no tenían una iglesia como tal en el sentido de pastorear ellos una iglesia, que ha sido llamado como evangelista. Y él siempre iba a una congregación que le gustaba ir, ahí llevaban sus ofrendas, sus diezmos y se congregaban ahí, pero él era evangelista.
O sea, mire la importancia de lo que es someterse, lo que decía el pastor Cristian, lo que es estar uno bajo cobertura, ¿verdad? Y poder tener esa bendición o dirección uno de que estén orando por uno cuando es evangelista, misionero, cuando es maestro, cuando es diácono, diaconisa, cuando es profeta, profetiza. Hoy en día no. Hoy en día el mismo profeta es el pastor de una iglesia. Ahora, se pudiera dar sí, pero es raro ver realmente una persona que diga yo soy profeta y estoy bajo cobertura de tal apóstol, de tal pastor, ¿verdad? Soy evangelista. No, él tiene su propia iglesia, o sea, es evangelista y se volvió pastor. O sea, se autoproclamó pastor y eso es un problema, porque no fue ungido como pastor, no fue ungido como apóstol. Entonces, como el que ahorita el pastor Cristian, este muchacho llega aquí, ¿verdad? Y predica como evangelista y a los pocos días lo llama y le dice, venga, no, ya no soy evangelista, soy apóstol, ¿ya? Entonces es impresionante ese desorden que hay dentro de la obra del Señor. Nosotros bíblicamente tenemos que pararnos en la palabra de Dios. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. A cuentas de que en todo. Si usted sabe que es creyente y usted no es un líder, busque que tenga el reconocimiento a través del sometimiento a su pastor, a su apóstol, y que le den formación. Usted sabe que es un líder y no es pastor, no se ponga a tomarse la carga del pastor. Esa carga lo va a espichar, lo va a destruir. Crezca, deje que su pastor lo forme, lo llame, es como evangelista, como lo que Dios le muestre al ministro o lo que Dios le muestre a usted mismo, ¿verdad, pastor Cristian? Sí, señor. Lo que haya en el ámbito personal, en mi perspectiva, en mi cosmovisión, yo pueda decir, Dios me está llamando como esto, pero voy a contárselo a mi pastor, a mi apóstol, que me ayude en el proceso. Amén. Es que no podemos asumir responsabilidades que no son nuestras. Ese es el problema. La Biblia en Hebreos capítulo 5, verso 4 dice, nadie puede tomar para sí la honra si no es llamado por Dios. Por ejemplo, estamos en una clínica. Resulta que llegó un paciente con una afección, operación de emergencia a corazón abierto. Hay que abrirlo y sacarle el corazón y colocarle otro, o hay que operarlo. Pero resulta que está el instrumentista, que es Joan. Yo soy el anestesiólogo y usted es el cardiólogo. Resulta que está el paciente, pero el cardiólogo no ha llegado. Y resulta que nos vemos la cara, Joan y yo, que él es instrumentista y yo soy el bueno, el cardiólogo no ha llegado. Vamos a abrir a ese hombre y vamos a operarlo nosotros. No nos corresponde. Si no está el cardiólogo, no lo abre nadie. ¿Por qué? Porque yo no soy especialista en eso. Porque mi especialidad es la anestesia. En el caso de él, de todo eso. Pero el cardiólogo es experto en corazón. ¿Qué pasa a veces con los ministerios hoy en día? Que nosotros queremos cubrir las responsabilidades que no son nuestras. ¿Sí? Queremos estar aconsejando matrimonios, gente con problemas matrimoniales, cuando ni siquiera nosotros, cuando nuestro matrimonio está destruido. Queremos estar aconsejando a jovencitas, problemas de desórdenes emocionales, sexuales, de lo que sea. No nos corresponde. Por eso que a veces nosotros cometemos graves errores que pueden ser representados como una culpa peligrosa porque hacemos cosas que no nos corresponde hacer. Yendo un poco a eso con respecto también, considero de que a veces cometemos el error porque queremos un poco de conocimiento, estamos capacitados para tomar una responsabilidad así no nos ha sido llamado. No puedo como ministro de la iglesia, como baterista, yo no puedo tomar la posición de un teclado. Cuando yo creo poco de conocimiento, yo no puedo tomar esa responsabilidad porque mi poco conocimiento no me va
poder desarrollar completamente lo que se necesita para tocar con una finalidad correcta el teclado. Entonces, sucede así en las iglesias también. Estoy llamado evangelista, soy ungido como evangelista, pero también quiero tomar una posición como pastor, también quiero tomar una posición como apóstol, porque creo tener ya la suficiente experiencia o creo tener ya el suficiente conocimiento para hacer. Pero creo que dice que todo requiere un tiempo y un espacio. Sí, señor, esto es Emmanuel Radio. Bueno, queremos que este mensaje haya sido para la plena edificación de todos ustedes. Una bendición tenerlo usted en nuestra plataforma. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, puedes hacerlo dándole clic al botón rojo aquí abajo y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Es un placer, Pastor Luis Fernando, compartir con usted a través de nuestra plataforma y bendecir muchas vidas. Gracias, Pastor Cristian, por la invitación y bueno, no sea posible, estaremos nuevamente tratando estos temas de bendición. Tenemos unos temas por allí que vamos a estar tratando. Queremos que también usted esté con nosotros y poder dar respuesta a un impulsionado. Que usted sepa que le amamos en el nombre de Cristo, en el amor del Señor. Que bueno, y darle muchas gracias por ser parte de nuestra audiencia, todas las personas que están con nosotros. Les amamos en el nombre de Cristo Jesús. Espero que este tema haya sido de bendición para todos ustedes. Bueno, sin más, nos despedimos. Bendiciones a todos.